todas las semanas nos acompaña Daniel Gendesto Mora. Bienvenido. Buenos días. El hijo de doña Lilia. Buenos días. A Dios ver. nos sigue bendiciendo a todos. Y en primer lugar quiero darle gracias a Dios que muchas personas se sumaron a las oraciones para que el pasado viernes no se dieran lo que se quería pronosticar. Y aún consideramos que hoy esa manifestación, tienen derecho a manifestarse, pero dentro del marco de respeto. Mi presencia en el día de hoy es para hacer un llamado a la conciencia. A ver. Hacer un llamado a todos los que vivimos en esta tierra que emana leche y miel. El actual gobierno se ha tomado el trabajo, como se dice vernacularmente, de tomar el toro por los cachos. Un asunto de vital importancia, todos estamos esperando y necesitamos ese chenchen. Y ese chenchen tenemos que buscarlo porque no nos va a caer, porque inclusive cuando el maná lo mandaba Dios al pueblo de Israel, tenían que salir de la tolda a buscar el maná y la codornices, de igual manera. Y ese chenchen se está buscando a través de la Contraloría, que está haciendo un eficiente trabajo, sobre todo en los puertos. Y eso es importante, que ese chenchen vaya a llegar. Pero también hay otra realidad que no podemos soslayar. Amigos, la minera. Sí, como abogado estoy de acuerdo en lo que determinó la Corte Suprema de Justicia en aquel fallo que manifestó los 25 puntos por lo cual era inconstitucional esa mina. Ese contrato. Ese contrato. Pero aquí hay una realidad. En primer lugar, ese contrato no se hizo con el orden jurídico debido. Tampoco se hizo ese contrato con los beneficios que por mandato legal en toda minera que se desarrolle en cualquier parte del mundo le correspondía y le corresponde al pueblo panameño para que podamos llevar a cabo las obras que el gobierno necesita realizar y que el pueblo necesita también fuente de empleo. Yo veo al amigo Ladeus pidiendo 5,000 plazas de empleo, eso está bien. Y yo considero que si ese contrato se corrige dentro del marco de la línea paralela, no bajo la figura del triángulo, lo ancho para la minera y lo angosto para el pueblo panameño. Y yo quiero añadir algo que es de vital importancia, y en su momento se lo hace llegar al señor presidente dentro del marco de respeto. No tan solo vamos a poner a funcionar la mina, ya Panamá no debe permitir que el producto se vaya a una refinería en el extranjero. ¿Por qué no puede hacerse eso? Porque no tan solo sale el cobre, salen también otros minerales de gran importancia y que esa compañía minera explotan y no nos dan a nosotros los derechos y los beneficios que nos asisten. Pero sí les digo algo, es necesario, ¿por qué? Porque lo que se va a recaudar en cuanto a lo que es la caja de seguro social, lo que se va a recaudar en cuanto al impuesto, lo que se va a recaudar en cuanto a los que van a trabajar allí y que se tome en cuenta una gran cantidad de colonenses. Y si estos contratos, y nos sentaremos próximamente a analizar algunos de los artículos, porque no pueden ser todo en un solo momento, y eso se lleva en orden, como actualmente el señor presidente, por fuentes de entero crédito, ya está organizando ese equipo de trabajo para revisar los 25 puntos en que ese contrato era un contrato, la palabra leonino es una palabra muy suave para lo que se estaba llevando a cabo. ¿Tú leíste el contrato? Lo he leído, sí, y hay una serie de cláusulas que yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cómo cuál? Por decirte nada más en los beneficios de lo que la mina da en ese porcentaje, para empezar por ahí, para no profundizar mucho, ese porcentaje es totalmente ridículo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los abogados, y con el respeto que se merece, no me gusta hablar mal de ningún colega porque no es ético, pero yo creo que quizás por el apuro que tenían o por las circunstancias que fueron, no miraron
como tenían que ver a favor del pueblo panameño. Porque no es posible que un porcentaje ridículo de los millones que eso genera, yo se lo digo, de esos millones que genera, amigos míos, todo se lo está llevando. Pero digo, que no es un porcentaje ridículo, porque al final tú tienes que tomar en cuenta que es un proceso complejo. La producción de cualquier tipo de... La gente cree sí, y ese es uno de los grandes problemas que hay en este país, con ese victimismo que todo el mundo cree, no es que esta gente se está ganando millones de dólares y me tiene que dar a mí, pero tú tienes un negociador, tú tienes un gobierno, tú tuviste una asamblea que estudió el contrato. Ahí está el detalle. Es decir, el problema no es que... antes, no después. Y además, ¿con qué? Y es lo que siempre yo he dicho, ¿con qué objetividad la Corte falló eso con 300 personas aporreándoles la puerta y casi linchándolos si salía algo distinto alrededor de la Corte Suprema de Justicia? Eso es que todo lo que se hizo en ese momento fue malo y bueno, y el país sufriendo las consecuencias. 54,000 desempleados, 5% del Producto Interior Bruto, todavía mentiras como la señora esta Grace Hernández, hablando de la cantidad de empleados que tenía la mina. Todavía tenemos esa demonización a la empresa privada. Es decir, ¿qué esperamos? Que todos seamos empleados públicos. René Quevedo lo explicó bastante bien el miércoles, el martes pasado. Es decir, generar un puesto de trabajo en este país es un problema grande, pero no solamente por los inconvenientes, que es el tema que hemos tenido hoy de educación, sino por los inconvenientes de la tramitología que hay y que el propio presidente le dijo al alcalde Mayer Mirachi, hey, tenemos un palo en la rueda en los permisos de la alcaldía, pero no solamente en la alcaldía, en el proceso, en comercio, en Ministerio de Vivienda, en las propias juntas comunales, que uno no entiende qué es lo que hacen, más que pedir donaciones y tener unas fundaciones para que uno les pague para trabajo en la junta comunal por abrir cualquier tipo de negocio. Es decir, el gran problema de aquí es que nosotros nunca hemos visto, siempre estamos viendo la paja en el ojo ajeno, citando los temas bíblicos, y no estamos viendo las vigas y los problemas que nosotros mismos estamos generando para crear esos puestos de trabajo necesarios. Por eso, mira, Fernando, lo que tú has dicho es una gran verdad, no podemos soslayarla, pero por eso que yo, en este llamado, yo le digo al señor presidente, y a lo que tiene que ver con este tema con profundidad, que no tan solo se reabra la mina, sino con las nuevas reglas. Como dice mi madre, doña Lilia, Rey, no te pongas a ver lo que no hiciste ayer. Mira lo que vas a hacer hoy y corregir los errores que cometiste ayer. Y es por eso este llamado a la conciencia. Vamos a corregir. Tú lo has dicho claramente y tú también, mira, se cometieron errores por muchos lados. ¿Ok? Pero vamos entonces, este es el momento de corregir. Nadie es perfecto. A ver, si ves bíblicamente, Pablo fue un gran pecador, perseguidor, y hoy en día Pablo, a pesar que está muerto hace muchos años, todavía está salvando almas. Entonces, no podemos quedarnos nada más llorar en lo que no se hizo. Trabajemos en lo que vamos a hacer. Y bien dice un refrán, doña Lilia, que la leche derramada no se puede recoger. Eso. Pero ¿sabe qué? Vamos a secar donde cayó la leche y vamos a evitar que se derrame leche. Bueno. Y es por eso que yo hago un llamado con mucho respeto, que no tan solo se abra la mina. Panamá tiene el derecho, por mandato constitucional, de poner su propia refinería. Y lo que tú acabas de decir, Fernando... Pero digo, volvemos a caer, poner una refinería de cobre. Tú no, pero sabes... Fernando, es ¿dónde vamos a sacar los ingenieros para trabajar en esa refinería? Bueno, vamos a buscar la DEU, para que la DEU ni siquiera sabe qué es lo que quieren hacer con los 5,000 empleados. Lo que yo te quiero decir es que antes que yo entrara a escena, el provinciano dijo un tema real. Arana. Mira, nosotros tenemos ya, habemos demasiado médicos, demasiado ingenieros, demasiado abogados. Vamos a crear, y aquí el Ministerio de Educación tiene que hacer un gran trabajo, vamos a crear lo que se necesita para desarrollar. Pero te voy a decir algo, con todo respeto, aquí había una refinería de gasolina, donde tú no tienes idea lo que se generaba en esa refinería de gasolina que quedaba cerca. Pero bueno, ¿dónde están los negociadores, los culpables de que la refinería se generara? Que Texaco la compró Chevron, pero nosotros éramos los dueños de la mitad de esa refinería. Bueno, ¿por qué no ejercimos más de la mitad de esa refinería? Bueno, ¿por qué no ejercimos la presión para que esa refinería, bueno, no la coge Chevron, la vendemos a Aramco, a Exxon, yo no sé, compañías petroleras hay un montón, pero no decidir que porque Chevron la quiere cerrar, bueno, los que estaban en ese momento en el gobierno decidieron desmantelarla y ahora tenemos
que está importando petróleo, gasolina. Bueno, tú lo has dicho, Fernando, tú estás ratificando mis palabras, ¿ves? Pero Por eso, ¿dónde entonces, está la sociedad bueno, pidiéndole explicaciones a quienes tomaron esa decisión? En su momento, Es sí. decir, el problema de todo es que aquí nosotros, como los gobiernos han ido traslapando sus errores, aquí nosotros nadie le ha pedido, ¿por qué el gobierno de Mireya Moscoso decidió cerrar esa refinería? ¿Por qué? A Juan Carlos Varela, a Isabel Saimán, lo que andan tranquilamente por la calle, no le hemos preguntado todo el embrollo que nos tienen metidos por sus estupideces de meternos hasta los sesos con los chinos. Sí, el problema es que aquí no hay asunción de responsabilidad de un montón de irresponsables que andan por la calle y que han provocado todos esos problemas. Y los ves después opinando en contra, y en su gestión fue terrible. No, entonces Daniel, lo ves opinando y teniendo la varita mágica de la solución, No, pero en su momento no lo hicieron. Todos los exfuncionarios son los mejores expertos en resolviendo los problemas que ellos mismos provocaron. Sí. En fin, Así Daniel Henderson, gracias por Gracias. A ustedes, y Dios nos sigue bendiciendo a todos. Vamos a la y información. bienvenida al embajador que mandó Trump a Panamá No ha y llegado. esa reunión que va a haber con el señor secretario de los Estados Unidos de Defensa, con el señor presidente, sabemos que es para el beneficio y el progreso de Panamá. Dios nos sigue bendiciendo a todos y muchas gracias.